Hay lugares en este planeta a los que simplemente no puedes ir. No importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa cuántos idiomas hables, no importa qué pasaporte lleves en el bolsillo, no importa si eres periodista, investigador, diplomático o simplemente un viajero curioso. Hay 5 países en este mundo que han levantado muros tan altos, tan sólidos, tan deliberadamente construidos, que cruzar sus fronteras pues, se ha convertido en algo prácticamente imposible para cualquier ser humano normal. Y lo más inquietante no es que existan esas fronteras. Lo más inquietante pues, es lo que hay detrás de ellas. Bienvenido al vídeo que ningún guía de viajes se atreve a publicar. Hoy vamos a recorrer desde la seguridad de tu pantalla los 5 países más inaccesibles, más secretos y más perturbadores de nuestro planeta. Vamos a hablar de lo que ocurre dentro de esas fronteras cerradas. Personas que están ahí no por haber hecho algo ellas mismas, sino por ser familiares de alguien que intentó escapar del país, que escuchó una emisora de radio extranjera o que hizo un comentario crítico sobre el líder en una conversación privada. El acceso a Internet está completamente prohibido para la población general. Los norcoreanos tienen una intranet cerrada llamada Kwangmyong con solo contenido aprobado por el Estado. Cada hogar tiene un altavoz del gobierno que no puede apagarse y que emite comunicados oficiales. Kim Jong-un es la tercera generación de una dinastía cuasi divina. Criticarle, incluso en privado, puede significar el fin no solo de tu vida, sino de la vida de toda tu familia. Corea del Norte no es solo difícil de entrar. Es un país diseñado desde sus cimientos para que el mundo no pueda ver lo que ocurre dentro. Y lo más perturbador es que funciona. País número 4. Turkmenistán. El régimen más estrafalario, más absurdo y más desconocido del mundo. Si Corea del Norte, pues el país inaccesible más famoso, Turkmenistán es sin duda el más desconocido. Situado en el corazón de Asia Central, bordeando el mar Caspio, al oeste, Irán y Afganistán, al sur, Uzbekistán pues, al norte, y este Turkmenistán es un país de 6 millones de habitantes que controla las cuartas reservas de gas natural más grandes del mundo. Un país extraordinariamente rico en recursos naturales, gobernado pues, por uno de los regímenes más corruptos, más excéntricos y más opresivos del planeta. Obtener un visado para Turkmenistán es una de las experiencias burocráticas más kafkianas del mundo. Necesitas una carta de invitación oficial de un ciudadano turkmenio o de una empresa registrada en el país. O tienes que contratar obligatoriamente los servicios de una agencia de viajes autorizada por el gobierno. El número de turistas independientes que visitan Turkmenistán en un año normal se puede contar con los dedos de las manos. El país ni siquiera aparece de forma consistente en las estadísticas internacionales de turismo. Pero si logras entrar, lo que encuentras te supera pues, cualquier expectativa. Ashgabat, la capital, pues ostenta el récord Guinness, o sea, la mayor concentración de edificios de mármol blanco del mundo. Sus avenidas pues, son perfectamente simétricas, ¿no? Perfectamente limpias, perfectamente vacías. Hay un edificio con forma de estrella de 8 puntas, otro con forma de caballo, otro que es literalmente una réplica del Taj Mahal, pero en blanco. En el centro de la ciudad pues, se eleva pues, una columna de 75 metros rematada con una estatua dorada giratoria del primer presidente, Saparmurat Niyazov, también conocido como Turkmenbashi, el padre de todos los turmenos. Durante el gobierno de Niyazov, el país vivió uno de los cultos a la personalidad más delirantes de la historia moderna. Niyazov rebautizó los meses del año con nombres de su familia. Prohibió la ópera porque la consideraba innecesaria. Prohibió los perros en la capital por su olor. Construyó una pirámide de hielo en medio del desierto. Y escribió el Ruhnama, un libro sagrado que los ciudadanos debían memorizar y que era obligatorio para superar los exámenes de conducir y los exámenes universitarios. Su sucesor, Berdimuhamedov, continuó las excentricidades, ¿no? Durante años los coches en Ashgabat solo podían ser de color blanco por decreto presidencial. El negro pues, estaba prohibido, porque al presidente pues, no le gustaba. En 2017 construyó pues, una estatua dorada de sí mismo, montado a caballo en lo alto de un edificio, giratoria para que siempre mirara al sol. Pero detrás de toda esa extravagancia hay una realidad mucho más oscura. Turkmenistán tiene una de las reservas de gas más grandes del planeta. Y sin embargo la corrupción es tan total que gran parte de la población vive en condiciones de pobreza. La diferencia entre los edificios de mármol blanco de Ashgabat y las condiciones de vida de millones de turkmenos en las regiones rurales es una de las contradicciones más brutales del mundo contemporáneo. Y en medio del desierto de Karakum,
A unos 260 kilómetros al norte de Asgabat, hay un cráter de gas natural de unos 70 metros de diámetro que lleva ardiendo de forma continua desde 1971. Ingenieros soviéticos, explorando en busca de petróleo, perforaron accidentalmente una caverna de gas. Decidieron prenderle fuego, calculando que se apagaría no, en unas pocas semanas. Han pasado más de 50 años y el fuego sigue ardiendo. Los lugareños lo llaman la puerta al infierno. Y desde luego, mirando ese agujero de fuego en medio de la oscuridad del desierto, resulta difícil encontrarle un nombre más apropiado, ¿no? Turkmenistán es el lugar donde la absurdidad más pura del poder autoritario se mezcla con una belleza natural brutal. Y precisamente por eso el régimen prefiere que el mundo no lo vea. País número 3. Eritrea. La dictadura olvidada de África. El país del que nadie habla. Y eso precisamente es lo que el régimen prefiere. Eritrea es probablemente el país de esta lista del que menos has oído hablar en tu vida. Porque Eritrea no es un país pequeño ni irrelevante. Es un país de más de 3,5 millones de habitantes, estratégicamente situado en el Cuerno de África, bordeando el Mar Rojo. Es un país con una historia extraordinariamente rica, con una capital, Asmara, que conserva una de las colecciones más notables de arquitectura Art Deco del mundo, legado de la colonización italiana. Y sin embargo prácticamente nadie habla de él. Y eso no es un accidente. Para entrar a Eritrea necesitas un visado complicado de obtener. Los periodistas extranjeros tienen prácticamente prohibido el acceso. Las organizaciones de derechos humanos no pueden operar en el país, y los pocos turistas que logran entrar ahora necesitan permisos internos para desplazarse fuera de la capital. No puedes simplemente alquilar un coche y explorar el país. Cada movimiento está registrado y controlado. Eritrea es el único país de África que no permite que sus ciudadanos salgan libremente al exterior. Cruzar la frontera sin permiso del gobierno es ilegal. A pesar de eso, cientos de miles de eritreos han arriesgado sus vidas intentando escapar. Han cruzado desiertos a pie. Han pagado a traficantes para cruzar el Mediterráneo. Han muerto intentando llegar a una vida diferente. Eritrea genera de forma consistente uno de los mayores flujos de refugiados del mundo en proporción a su población total. La razón principal tiene un nombre: el servicio militar obligatorio. En Eritrea, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos desde los 18 años, pero no existe un límite de tiempo legalmente establecido. Los soldados eritreos pueden ser retenidos durante 10, 15, 20 años, indefinidamente, cobrando salarios de unos pocos dólares al mes, sin posibilidad real de negarse, sin fecha de regreso a casa. Amnistía Internacional y Human Rights Watch llevan décadas documentando detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. El régimen del presidente Afwerki, en el poder desde la independencia en 1993, no ha rendido cuentas ante ningún organismo internacional. Eritrea es el país del que nadie habla, y eso precisamente es lo que el régimen prefiere. País número 2, Somalia. El país donde el Estado nos dejó de existir, y donde las consecuencias de ese colapso todavía se sienten 30 años después. Somalia es diferente a todos los demás países de esta lista. No es inaccesible por un régimen autoritario que cierra sus puertas. Es inaccesible porque durante décadas el Estado somalí como concepto simplemente dejó de existir. Y reconstruir un Estado desde cero, después de décadas de guerra civil, de fragmentación territorial y de intervenciones internacionales fallidas, es uno de los procesos más lentos y más dolorosos que puede atravesar una sociedad. Somalia tiene una historia que se remonta a miles de años. Fue el corazón del comercio del Cuerno de África durante siglos. Fue uno de los primeros países de África en independizarse, en 1960. Y durante sus primeras décadas como Estado independiente fue un país funcional, con ciudades vibrantes, con universidades y hospitales que funcionaban. Todo eso cambió en 1991 cuando el gobierno de Siad Barre colapsó bajo la presión de múltiples facciones armadas. Lo que vino después fue por un periodo de guerra civil, anarquía y fragmentación, que se convirtió en el caso de estudio más extremo de un Estado fallido, ¿no?, en la historia contemporánea. Hoy Somalia tiene un gobierno federal en Mogadiscio, pero Somalilandia, en el norte, se declaró independiente en 1991 y ha construido un Estado relativamente estable con sus propias instituciones, su propia moneda y sus propias elecciones. Un Estado que funciona es mejor que muchos estados reconocidos internacionalmente, pero que no existe en el mapa oficial,
porque ningún país del mundo lo ha reconocido formalmente, y amplias zonas del sur y el centro están bajo el control de Al-Shabaab, el grupo yihadista afiliado al Al-Qaeda. Casi todos los ministerios de Asuntos Exteriores del mundo desaconsejan activamente viajar a Somalia. Los pocos que entran lo hacen con escoltas armados, protocolos de seguridad elaboradísimos y asumiendo un nivel de riesgo que la mayoría de las personas pues nunca aceptaría. Lo que los medios raramente muestran es que Somalia pues tiene también una dimensión que no se ve en las noticias. Tiene pues la costa pues más larga de todo el continente africano. Tiene pues una tradición pues oral y poética entre las más pues sofisticadas del mundo. Tienen pues una gastronomía extraordinaria, una música única y millones de personas pues, que no quieren ser definidas por la guerra y que pues simplemente quieren vivir sus vidas en paz. Que eso pues siga siendo una aspiración y no una realidad dice mucho sobre lo que ocurre cuando el mundo mira hacia otro lado demasiado tiempo. Y llegamos al número 1. El país que encabeza esta lista, no solo por ser el más difícil de entrar, sino porque combina todos los elementos que hemos visto hasta ahora, más una guerra devastadora que lleva más de una década destruyendo una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Hablamos de Siria. Para entender lo que es Siria hoy hay que entender lo que era Siria antes. Antes de 2011, Siria era uno de los destinos turísticos más valorados de todo Oriente Próximo. Damasco es considerada por muchos historiadores como una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo, con más de 11.000 años de historia documentada. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, era un laberinto de callejuelas, mezquitas, iglesias y mercados cubiertos que transportaban al visitante a otra dimensión temporal. Alepo era famosa en todo el mundo culinario por tener una de las mejores gastronomías del Mediterráneo. Y Palmira pues, albergaba las ruinas de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. En 2011 comenzaron protestas pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Assad. La respuesta del régimen fue una violencia desproporcionada que encendió una guerra civil que en pocos meses se transformó en uno de los conflictos más complejos e internacionalizados del siglo XXI. Rusia intervino militarmente en apoyo del régimen. Irán envió tropas y financiación. Estados Unidos, Europa y los países del Golfo apoyaron distintas facciones de la oposición. Turquía intervino en el norte. Y el Daesh aprovechó el vacío de poder para construir un califato que, en su momento de mayor expansión, controlaba territorios del tamaño de Gran Bretaña. Y en medio de todo ese caos estaban los sirios, los civiles, las familias, los niños, las personas que simplemente intentaban sobrevivir. El resultado es devastador. Más de 500.000 muertos, más de 6 millones de refugiados en el exterior, otros 7 millones de desplazados internos, ciudades enteras reducidas a escombros, patrimonio arqueológico destruido deliberadamente como acto de terror cultural, ¿no? Entrar a la Siria hoy es enfrentarse a sanciones internacionales, a un territorio fragmentado y a un riesgo de violencia, ¿no? Que sigue siendo real y presente. Y sin embargo, pues hay algo en Siria que ninguna bomba ha podido destruir completamente: la identidad de su gente. Los mercados de Alepo se reconstruyen piedra a piedra. El zoco de Damasco sigue abierto, sigue latiendo, sigue siendo el corazón de una ciudad de 11.000 años de historia. Los sirios siguen cocinando, siguen cantando, siguen contando historias. Siria es una herida abierta en el mapa del mundo, pero también la prueba de que una civilización de 11.000 años no desaparece así como así. 5 países, 5 fronteras, 5 historias que el mundo preferiría no tener que contar. Corea del Norte, donde 26 millones de personas viven en oscuridad total. Turkmenistán, donde la extravagancia del poder convive con la pobreza extrema. Eritrea, donde generaciones enteras crecen sin libertad ni futuro. Somalia, donde décadas de colapso han demostrado que el mundo paga caro mirar hacia otro lado. Y Siria, donde una de las civilizaciones más antiguas del mundo paga todavía el precio de una guerra que nadie supo detener a tiempo. Detrás de cada frontera cerrada hay personas reales, con familias, con sueños, con historias que merecen ser contadas. Si este vídeo te ha hecho pensar, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en comentarios cuál de estos 5 países te ha impresionado más. Nos vemos pronto.